Se oye un compresor, nada más. En el vestíbulo del hotel, 11 de la mañana, ese zumbido llena el lugar entero porque no hay nada que lo tape, ni maletas rodando, ni voces en la barra. Estamos en Ciudad del Carmen, Campeche, y frente a esta costa siguen encendidas las plataformas de 1979, las que iban a sacar a este país de pobre para siempre. El aeropuerto de aquí llegó a tener 8 vuelos diarios, hoy sostiene 2. 12 de agosto de 1982. Las cuentas de ahorro en dólares de miles de mexicanos amanecen convertidas a pesos, pagadas a 69,50 por dólar, cuando en la calle el dólar ya andaba arriba de 100. Gente que había hecho todo bien, trabajar, ahorrar, no meterse en nada. Nadie les devolvió la diferencia. El sueldo mínimo mejor pagado en la historia de México se cobró en esos años. No se ha vuelto a ver. Y lo que lo tumbó todo cabe en una tarde de junio y en unos telex que salieron sin permiso. Aquí hubo fechas exactas y hubo firmas. En 1970, el dólar cuesta 12 pesos con 50 centavos. Lo mismo que en 1969, lo mismo que en 1962. Desde 1954, esa cifra no se mueve, y un obrero de Monterrey, un maestro de Oaxaca y un empleado de mostrador en Guadalajara comparten algo que hoy suena a cuento. Pueden calcular, con lápiz, cuánto va a valer su dinero dentro de 10 años. La inflación de 1970 es de 4,69%, la de 1971 de 4,96%, la de 1972 de 5,56%. Números de país aburrido. En economía, el aburrimiento es la mejor noticia que existe. Detrás de esa calma, hay una máquina que llevaba 12 años funcionando. Entre 1958 y 1970, la producción real creció a un promedio anual de 6,67%, con los precios subiendo menos de 4%. Los economistas del Banco de México lo llamaron desarrollo estabilizador. La gente ni siquiera sabía que tenía nombre. Simplemente vivía dentro de él. El ahorro no se derretía, el peso servía igual en enero que en diciembre, y una familia de sueldo fijo podía comprar una casa sin apostar. Ese es el México que la década recibe, intacto. 6 meses después de que empieza el sexenio, se rompe algo que ya no se arregla. 10 de junio de 1971, jueves de Corpus. Una manifestación de estudiantes sale del casco de Santo Tomás rumbo al Monumento a la Revolución, en apoyo a los universitarios de Nuevo León. En las calles laterales espera un grupo de choque entrenado por el propio Estado, conocido como los halcones. Los granaderos abren sus filas y los dejan pasar. El número de muertos nunca se estableció. Hay recuentos que hablan de decenas y otros que llegan a 120. El Archivo General de la Nación lo dice sin adornos. Los hechos del 10 de junio nunca fueron esclarecidos. El presidente Luis Echeverría culpó a emisarios del pasado. Décadas más tarde, fue investigado por aquello y terminó exonerado por falta de pruebas. El país siguió como si nada. Los precios todavía estaban quietos y eso tapaba mucho ruido. Dejaron de estarlo en 1973. La inflación de ese año fue de 21,37%, 4 veces la del año anterior. Un salto así, en un país acostumbrado a moverse entre el 4 y el 5, es un temblor. En ese mismo 1973 pasó otra cosa que casi nadie notó entonces. México dejó de ser autosuficiente en maíz. El registro está en las estadísticas agrícolas oficiales de esos años. El país que había alimentado a su gente durante generaciones empezó a comprar afuera su grano de todos los días, y para 1980, más de la cuarta parte del maíz que se comía aquí venía de otro país. El sueldo, mientras tanto, seguía subiendo. Y aquí está el dato que casi nadie tiene presente. El mejor salario mínimo de la historia de México se pagó en 1976. Ni el milagro mexicano de los 60 llegó tan arriba. Traducido a dinero de hoy, unos 394 pesos con 44 centavos al día. Es el máximo histórico, según los propios registros de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Desde entonces, perdió alrededor del 75% de su poder de compra. Han pasado 50 años y sigue sin recuperarlo. Ese fue el punto más alto, y duró meses.
31 de agosto de 1976. El secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta, anuncia que la paridad fija se acabó y que el peso va a flotar. 22 años sostenido en 12.50 y se soltó en una tarde. El sexenio cerró con el dólar en torno a los 22 pesos. En el mar había otra historia. A finales de los 50, las fuentes discrepan entre 1958 y 1961, y conviene decirlo, un pescador de Ciudad del Carmen llamado Rudecindo Cantarell vio en el agua una mancha oscura que soltaba burbujas. La vio muchas veces. Se la guardó casi 10 años. Quienes han reconstruido su historia cuentan que temía lo que el petróleo iba a hacerle a su isla y a los pescadores como él. En 1968, se pagó de su bolsillo el viaje a Coatzacoalcos para contárselo a Pemex. Insistió 3 años. En marzo de 1971, los ingenieros por fin salieron con él al mar y confirmaron el hallazgo. Lo que había debajo eran unos 40,000 millones de barriles, el segundo campo petrolero costa afuera más grande que se había encontrado en el planeta. El 23 de junio de 1979 arrancó su primer pozo de producción, bautizado Chac. Las reservas probadas del país pasaron de 6.300 millones de barriles a finales de 1976 a 40,000 millones 2 años después. México entero lo escuchó como una promesa personal. En su informe del 1 de septiembre de 1979, José López Portillo aseguró que el país tenía petróleo para los siguientes 60 años. Ante el Consejo de Administración de Pemex, había dicho la frase que le sobrevivió: había que acostumbrarse a administrar la abundancia. 20 días antes de que arrancara Chac, el 3 de junio de 1979, reventó el pozo exploratorio Ixtoc 1, a 94 kilómetros de Ciudad del Carmen. El incendio duró 280 días. Al Golfo se fueron unos 560 millones de litros de crudo, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fue, durante décadas, el mayor derrame accidental del mundo. El mismo mar, el mismo mes. Nadie quiso mirar hacia allá. Con las reservas certificadas, el gobierno hizo lo que hace un hombre al que le acaban de aprobar un crédito enorme. Gastó contra él. México empezó a pedir prestado en los mercados internacionales, usando el petróleo como aval, a tasas variables, para financiar obra pública, empresas estatales y subsidios. El razonamiento tenía lógica mientras el barril subiera. Los planes oficiales de 1979 y 1980 llegaron a proyectar crecimientos anuales del 8 al 10%, cuando el país nunca había pasado del 6,5% sostenido. La deuda externa mexicana creció más de 13 veces entre finales de 1970 y finales de 1982. La cifra está en las páginas de Comercio Exterior, la revista del Banco Nacional de Comercio Exterior. El gobierno tampoco estuvo solo en eso. Las empresas privadas y los bancos mexicanos salieron a endeudarse afuera al mismo tiempo, según los cálculos que recogió José Ángel Gurría en su trabajo sobre la deuda externa mexicana. Todos estaban en la misma apuesta. En octubre de 1977, en plena discusión pública por el gasoducto que llevaría gas mexicano a Texas, Díaz Serrano se paró frente a la Cámara de Diputados y anunció lo que llamó una de las noticias económicas más importantes del siglo. México era rico. Así lo dijo, con esas palabras. Era verdad a medias. El problema estaba en el tiempo verbal. La riqueza seguía bajo el agua, sin extraer y sin vender. El dinero prestado, en cambio, ya estaba gastándose. Carreteras, presas, refinerías, empresas paraestatales que operaban en números rojos y a las que el erario cubría las pérdidas año tras año. Un hombre de sueldo fijo lo entiende perfectamente. Pedir a cuenta de la cosecha se puede hacer una vez. Hacerlo 6 años seguidos, con el pagaré a tasa que fija el banco y no usted, es otra cosa. Todo eso descansaba en un supuesto, que el precio del barril no bajaría. Bajó. Los países consumidores habían pasado años ahorrando energía y llenando sus reservas estratégicas bajo tierra, precisamente para no volver a quedar a merced de los exportadores como en 1973. Para 1981 sobraba petróleo en el mundo. Quien mandaba en la mesa ya no era el que vendía, y en México nadie parecía haberse dado cuenta de que las cartas se habían volteado. Junio de 1981.
La OPEP recorta $4 el precio del barril. Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex desde el primer día del sexenio y amigo personal del presidente, decide que México haga lo mismo y ordena aplicar el mismo recorte al crudo mexicano. Los avisos salen a los compradores estadounidenses. José Andrés de Oteiza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial y superior formal de Díaz Serrano, se entera y va a Los Pinos. López Portillo toma el teléfono, pide una explicación, no le convence y da la orden. México no baja el precio, que hagan fila para comprarnos. Díaz Serrano contesta que los Telex ya salieron. Lo que vino después fue peor que el recorte. México reinstaló el precio y llegó a pedir $2 por encima de lo que ya había ofrecido, a cambio de una garantía de suministro. Los compradores hicieron lo que hace cualquiera en un mercado con exceso de oferta. Se fueron a comprar a otro lado. El 6 de junio de 1981, Díaz Serrano renunció. Y el propio López Portillo dejó escrito en una nota de agosto de ese año que el país había recibido 2 golpes y no uno, el del precio, $4 menos por barril, y el de las ventas que se dejaron de hacer durante los meses del desajuste. Está en la historia oficial del Banco de México. $4 por barril, un teléfono, unos Telex, 2 funcionarios que no se hablaban. Ese es el tamaño exacto de la palanca que movió lo que venía, porque lo que venía era esto: una deuda gigantesca contratada a tasa variable, con las tasas internacionales disparadas, un ingreso petrolero que se desplomaba y unas reservas del Banco de México vaciándose por la puerta de atrás. La fuga de capitales se volvió deporte nacional entre los pocos que podían practicarlo. Quien tenía información y cuenta afuera sacó su dinero. Quien tenía su sueldo en pesos y su ahorro en la sucursal de la esquina se quedó a ver qué pasaba. Solo en uno de aquellos meses salieron del país alrededor de $9,000 millones, y el gobierno respondió con parches que empeoraron el cuadro. Decretó un aumento general de sueldos del 10, 20 y 30% para compensar la devaluación, lo que subió los costos de las empresas y alimentó la inflación que pretendía compensar. Estableció una doble paridad, $1 preferencial para unas operaciones y otro general para el resto, y con eso abrió de par en par la puerta del negocio de comprar barato en una ventanilla y vender caro en la otra. El presidente salió a dar la cara. Prometió que defendería el peso como un perro. La frase se le quedó pegada hasta la tumba, aunque las fuentes no coinciden en la fecha. Unas la sitúan en agosto de 1981 y otras el 5 de febrero de 1982. Lo que sí está fechado es lo que pasó después. 17 de febrero de 1982. El Banco de México se retira del mercado de cambios. En 15 días, el peso pierde más de la mitad de su valor. Y sigue. 12 de agosto de 1982. El gobierno convierte por decreto los depósitos bancarios en dólares a moneda nacional, al tipo de cambio de 69 pesos con 50 centavos, que fue la cotización al cierre de aquella jornada. Los llamaron Mex dólares. Un ahorrador que había puesto dólares en un banco mexicano para protegerse, salió con pesos y con una prohibición. Los bancos no podían pagar esos pasivos mandando divisas fuera del país. 20 de agosto de 1982. En Nueva York, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, se para frente a los representantes de unos 700 bancos internacionales y les dice que México no puede pagar. Pide una moratoria. 1 de septiembre de 1982. Sexto y último informe de gobierno. López Portillo anuncia 2 decretos. Nacionaliza la banca privada del país y establece el control generalizado de cambios. Llora en la tribuna. Pide perdón a los desposeídos y marginados, los mismos a los que les había pedido perdón 6 años antes al tomar posesión. La inflación de 1982 cerró en 98,84%. En un país que 12 años antes tenía 4. La cuenta la pagó la gente que nunca vio un Telex. El peso siguió cayendo durante todo el sexenio siguiente. En 1987, el dólar se cotizaba a 2.225 pesos de los de entonces. El sexenio de Miguel de la Madrid cerró cerca de 2.295. La inflación de 1983 fue de 80,78%. La de 1984, 59,16%. La de 1985, 63,75%.
Cada año, el salario mínimo se ajustaba y cada año perdía terreno. Menos 29% en 1983, menos 30 en 1984, menos 35 en 1985. Aquel máximo histórico de 1976 quedó lejísimos. El salario mínimo perdió alrededor de 3/4 partes de su capacidad de compra y todavía no vuelve a donde estaba. Hay una manera de medirlo que lo deja clarísimo. El salario mínimo de hoy, en pesos, es más de 32,000% superior al de 1982, y con él se compra bastante menos que entonces. Toda esa diferencia se la comió la inflación de aquellos años, la que empezó con la deuda de los 70 y se disparó con los $4 del 81. Un obrero que cumplió 50 años en 1982 pasó el resto de su vida laboral corriendo detrás de un sueldo que se movía más rápido que él. Le tocó la parte fea completa, la devaluación a los 50, la inflación a los 60, la jubilación a los 65 calculada sobre pesos que ya no valían lo mismo. Y a esa generación nadie le pidió perdón por su nombre. A los años 80 los bautizaron la década perdida, y el nombre se ganó con números. Entre 1982 y 1988, el Producto Interno Bruto creció, en promedio anual, menos 0,41%. Es decir, se encogió. Ahí empieza la otra historia mexicana del siglo, la que muchos de ustedes vivieron en carne propia. Durante los años 60, emigraron a Estados Unidos alrededor de 260,000 mexicanos. En los 70, al menos 1,2 millones. En los 80, 2,1 millones. Y cambió la clase de persona que se iba. Hasta entonces era sobre todo gente del campo, y a partir de la crisis empezaron a irse los de las ciudades, obreros y empleados con oficio, los que habían creído que su lugar en el país estaba asegurado. Cada uno de esos boletos de ida es un pedazo de aquella promesa, y esa gente se llevó consigo un país congelado. El México que recuerda a un señor de Chicago o de Los Ángeles que se fue en 1983 es el México de antes del desastre, el del peso que valía, el del sueldo que alcanzaba, el de la caminata del domingo por una calle que él todavía puede describir esquina por esquina. Ese país existió, y los números lo confirman. El que vino después, se lo debe. Hubo intentos de arreglarlo. En marzo de 1980, con el dinero del petróleo todavía entrando, el gobierno lanzó el Sistema Alimentario Mexicano. 200 especialistas, 5,000 investigaciones revisadas, precios de garantía al alza para maíz y frijol, y la meta de volver a ser autosuficientes en granos para 1982. Duró lo que duró el dinero, la crisis se lo llevó por delante, y México nunca recuperó la autosuficiencia en maíz. De la banca nacionalizada, el país tampoco salió como entró. Aquellos bancos volvieron a manos privadas menos de 10 años después, y el petróleo, que era la garantía de todo, siguió su propio camino. El complejo Cantarell llegó a producir 2 millones de barriles diarios en su mejor momento, a principios de los años 2000, y sostuvo por sí solo buena parte de la producción nacional durante más de 2 décadas. En 2024, los campos que lo forman produjeron 137,000 barriles diarios. Haga la cuenta. En 1979, el presidente dijo ante el Congreso que había petróleo asegurado para 60 años. El campo que sostenía esa promesa entró en caída libre antes de cumplir 30, después de que se le exprimiera al máximo durante los años 2000. El maíz siguió llegando de fuera. La deuda de Pemex se volvió una cifra que ya casi nadie se molesta en explicar. Y el Estado que sacó del mar el mayor tesoro energético de la historia de México sigue discutiendo si va a conservar el título de Estado petrolero. Vuelva usted a Ciudad del Carmen, donde empezó este video. La Cámara de Comercio local reportó caídas de hasta 70% en las ventas de sus afiliados en el peor momento de la crisis de pagos de Pemex. Los hoteles que se construyeron para alojar a los trabajadores del auge tienen los muros marcados por la salinidad y los pasillos vacíos. El aeropuerto que movía 8 vuelos al día, mueve 2. 50 años de bombeo, y la ciudad que sacó el petróleo del mar sigue peleando por servicios básicos. Freddy Casanova, de la Contraloría Ciudadana de Carmen, lo dijo hace poco, en el aniversario de la expropiación petrolera, con la calma del que ya lo repitió muchas veces. De aquí salió la riqueza que movió al país, y aquí no hay ni un hospital especializado en quemados, ni un servicio de agua potable que funcione.
en una ciudad rodeada de plataformas donde los quemados son un riesgo laboral cotidiano. Eso fue lo que se hizo con la abundancia. De toda aquella historia, un solo hombre pisó la cárcel. En 1983, el Senado votó el desafuero de Jorge Díaz Serrano. Lo acusaron de fraude por un sobreprecio de $34 millones en la compra de 2 barcos petroleros. Cumplió 5 años. Nadie fue procesado por los $4, ni por la deuda, ni por los mexdólares, ni por el 10 de junio del 71. El único castigo que dejó la década fue por 2 barcos. Y del hombre que empezó todo esto, casi nadie se acuerda. Rudecindo Cantarell murió en mayo de 1997, a los 80 y tantos años, en la pobreza. El premio por haber entregado a su país el yacimiento más grande de su historia fue una plaza de velador en Pemex. Alguna vez lo dijo él mismo, sin rencor y con una lucidez que duele. En otro país sería casi un héroe. Aquí, no. Está enterrado en Isla Aguada, Campeche, en una tumba modesta. Un cineasta que fue a buscar su historia hace unos años contó que en Ciudad del Carmen el apellido les suena a los mayores, pero que a la persona la conocen unas 3 personas. En octubre de 2022, 25 años después de su muerte, el Senado de la República aprobó por unanimidad inscribir su nombre con letras de oro en el muro del Salón de Sesiones. Letras de oro para un hombre que murió sin nada, en el país que sí tuvo el oro. Si en su familia alguien perdió algo en esos años, un ahorro, una casa, un trabajo, un país entero, cuéntelo aquí abajo, porque eso también es archivo. En este canal hay más lugares levantados con el dinero de aquel petróleo que hoy están tan vacíos como ese vestíbulo de Ciudad del Carmen. Hasta el próximo episodio.